Ahora nos dice el señor Monago, menos es más. Y mire, menos no es más. Menos es menos y además para los que menos tienen. Con lo cual no se preocupe usted tanto del marketing. Y digo esto del marketing porque en apenas 14 meses de gobierno los ciudadanos y los responsables políticos hemos asistido a esta especie de eslogan tras eslogan. Primero fue lo primero el empleo y pueden recordar los ciudadanos que fue, pero el de los suyos. Claro, es que solo han pasado 14 meses, pero colocaron a primos, a cuñados y se olvidaron de los 164.300 parados, la mitad de ellos que no tienen ninguna prestación en Extremadura. El segundo eslogan que nos dieron fue haremos más con menos. Y mientras que cerraban los puntos de urgencia de las zonas rurales y la gente se quedaba sin médicos, se gastaban 1 millón de euros en los premios Ceres de teatro que necesitaban inventarse para poner a esta tierra en el mapa de la cultura, por lo visto. Y ahora nos vienen con menos es más. Pues mire, menos no es más, menos es menos y es sobre todo para los ciudadanos que menos tienen. De manera prioritaria, para los 164.300 parados que tiene esta región, la mitad de ellos sin prestaciones y de los que Monago no se acuerdan sus eslóganes cuando los saca, como hemos visto el otro día, en ese fin de semana del que ha disfrutado el Gobierno de Monago de Hortelaria en Cáceres. Y Extremadura se desangra con 164.000 parados, la mitad de ellos sin prestaciones, que no nos vamos a cansar de decirlo y de repetirlo, ya que nos lo dice el señor Monago. Extremadura se desangra con empresas que se van a pique cada día sin que nadie de la Junta de Extremadura hable a la boca para decir nada. Extremadura se desangra ante el olvido que Rajoy hace a esta tierra a la hora de hacer y redactar los presupuestos generales para el año 2012. Extremadura se desangra porque los presupuestos no aportan inversión en infraestructura que generen empleo, por lo tanto no dan solución al principal problema que tiene esta región, que son esos 164.300 parados. Y se desangra por la satisfacción de Monago con estos presupuestos generales del Estado para Extremadura y se desangra con un Gobierno que empieza a privatizar la sanidad de nuestra región. En definitiva, el bravucón de Monago el otro día con los débiles no es más un discípulo de Rajoy cuando se trata de defender los intereses de Extremadura ante el presidente del Gobierno de España.